expresidente de la República y líder del partido político Revolución Ciudadana Lista 5. Analizaremos temas de interés para todos los ecuatorianos y por supuesto también sobre las elecciones del 2023. Estamos listos ya con la conexión en vivo y en directo con el expresidente de la República, Rafael Correa, economista. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días. Antes de iniciar el diálogo, voy a dar lectura de las radios y los medios que retransmiten: Radio ETSA, Radio Fuego, Radio Quimera, Amaselva, Amazonía Activa, Pastaza Habla y ETSA Digital. Estamos listos ya para iniciar con este diálogo. Si me confirman, perfecto, estamos muy bien con la conexión. Expresidente, buenos días. Iniciaré con un tema que considero que nos preocupa a la gran mayoría de los ecuatorianos, como es la inseguridad en las calles, la inseguridad y las masacres en las cárceles. A diario, muertes violentas, sicariatos, coches bomba, amenazas a periodistas, muertes de candidatos. Es el escenario que hemos visto y hemos vivido los ecuatorianos en el país, que ha escalado a niveles históricos y que nos ha colocado al país como uno de los más violentos en la región. Un tema de importancia y de gran análisis, economista, a su criterio. ¿Cuál es el panorama, cuál es el análisis que usted realiza frente a la inseguridad del Ecuador, iniciando con cuáles serían las causas que nos ha conllevado a los ecuatorianos a vivir esta realidad en la actualidad? Economista, buenos días. La Amazonía y el Ecuador le escuchan. Bienvenido. Bueno, muchas gracias en primer lugar por esta entrevista. Un abrazo a Pastaza, a Morona Santiago, a Napo, a la Amazonía, a la patria entera. Tengo malas noticias, no es que va a terminar entre los más violentos de la región, Ecuador, va a terminar entre los más violentos del mundo. Nosotros dejamos al país como el segundo más seguro de la región, 5.6 homicidios por cada 100.000 habitantes. El 2022 acabamos con 25.3 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y de seguir la tendencia superaremos los 35. Algunos dicen que llegaremos a los 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero con 35 homicidios por cada 100.000 habitantes ya estaremos entre los 15 países más violentos del mundo. Yo no he visto destrucción tan rápida de un país en tiempos de paz. ¿Cuáles son las causas? Que por odio desmantelaron al Estado. No nos engañemos. Pueden creerse que fue porque salió la base de Manta en el 2008, 2009, hace 15 años. Que yo pacté con las mafias y luego entonces Lazo combate las mafias. Pueden creer esas barbaridades que, sinceramente, mire, no estoy ofendiendo a nadie, en lógica, eso se llama argumentum ad ignorancia, argumento para la ignorancia, porque solo la ignorancia puede creer esas cosas, ¿no? Como no se puede mentir que porque la base de Manta salió hay más crimen ahora, entonces ya es verdad, pero no resiste el menor análisis de esas cosas. ¿Cuál es la realidad? Lo acaba de decir Paco Moncayo, y eso es algo loable, porque es un opositor, lo acaba de reconocer. Moreno, desde la época de Moreno, empezó a destruir toda la institucionalidad del Estado. Ministerio Coordinador de Seguridad. ¿Acaso seguridad es solo la policía? Policía, seguridad de Fuerzas Armadas, es EQ 911, es inteligencia, son las comisiones binacionales de frontera, incluso Cancillería, para deportar delincuentes peligrosos, etc. Nosotros teníamos la mesa de seguridad, justicia, obviamente, ¿no? Teníamos el Ministerio de Coordinación de Seguridad, lo eliminaron. Teníamos el Ministerio de Justicia encargado de las cárceles, lo eliminaron. Hoy las cárceles, vean los testimonios, escuchen los testimonios de los guías penitenciarios, las manejan las mafias, ¿no? Eliminaron el Ministerio de Interior, lo convirtieron en Ministerio de Política, encargado de cultos, de gobiernos locales, de asamblea, para darle a María Paula Roma el poder de perseguirnos y de repartir hospitales, comprar conciencia, y se olvidaron de la policía. Destrozaron a la policía, su modelo de gestión, su visión, que era una policía comunitaria, insertada en la comunidad, que es la que conoce quién es el microtraficante, el agresor, el delincuente. Dejaron abandonadas las UPC, no se invierte en policía, no tienen municiones, no tienen carros, no tienen colchones, no tienen chaleco antibalas. Entonces, con todo este conjunto de medidas, hoy lloramos lágrimas de sangre por las consecuencias. Pero es claro el origen del problema, la destrucción del Estado por odio a Correa. No le importó destruir su propia patria con tal de hacer quedar mal a Correa, hacer creer que había un Estado obeso. Y hoy tenemos las consecuencias de haber desbaratado supuestamente ese Estado obeso. Añádale esto, la crisis económica y las grandes contradicciones. Mientras la gente tiene que emigrar, salir de su propia patria por falta de oportunidades,
los banqueros rompen récord en ganancias, y eso es un insulto a la dignidad humana. Entonces, es todo un cóctel para esta explosión de violencia. Y hay un detalle adicional, que no es el detalle, no es un detalle, es el detalle. Tal vez siempre ha habido crimen organizado, tal vez mi gobierno existió. Existe en Bélgica, en Holanda, porque si no, ¿dónde se manda la droga? En Estados Unidos. Pero se ha tomado el Estado. Esa es la gran diferencia. Eso no había pasado. Eso no pasa en Bélgica, en Holanda, en Estados Unidos. No ha pasado en Ecuador y ahora sí sucede. Crimen organizado ha infiltrado el Estado, ha infiltrado el gobierno, ha infiltrado Fuerzas Armadas y ha infiltrado policía. Y eso es extremadamente grave. ¿Qué hacer? Yo creo que me está interrumpiendo, pero las medidas están ahí. Ya lo hicimos, los otros prometen. Nosotros ya lo hicimos y lo volveremos a hacer. Economista, muy buenos días. Justamente Sí. a eso iba. Hoy estamos viviendo una corrupción sin precedentes. Corrupción existe en todo el mundo, pero estamos viendo una corrupción que no son capaces de comprar chalecos antibalas en 2 años. Vemos a la Policía Nacional, economista, y me da mucho dolor, jóvenes policías graduados en 6 meses en las calles aquí en Pastaza, sin armas, sin chalecos, con unas esposas y un gas. Y vemos casos como el Gran Padrino que no tienen solución. ¿Qué hacer para enfrentar a esa corrupción que se ha tomado la policía, las Fuerzas Armadas y el mismo gobierno, el mismo ejecutivo? ¿Cómo combatimos contra eso, presidente? Como lo hicimos en mi gobierno, pero con tanta mala fe de cierta prensa, que si había un caso de corrupción en 10 años hacían toda una narrativa y las cosas más absurdas, ¿no? Que se compraron helicópteros para Fuerzas Armadas, helicópteros medianos, se compraron ligeros, se compraron medianos, se compraron pesados, se compraron transportes para fuerzas terrestres, se compraron aviones subsónicos, supersónicos, tripulados, no tripulados, de carga, de combate, y fallaron, falló la compra de los DRUC. ¿Y qué dijeron? Que todo era corrupción y que uno no es solo corrupto, sino suicida, porque sabiendo que eran helicópteros defectuosos, yo viajaba en esos helicópteros. O sea, ¿quién puede creer esas barbaridades? En mucho están cosechando lo que sembraron. Los mismos politiqueros irresponsables como Lazo, pero también Trujillo, la gente que nos quiso perseguir, y muchos medios de comunicación. ¿Por qué? Porque atacaron tanto injustamente a funcionarios honestos, crearon narrativas, generalizaron de casos. En 10 años, ¿cómo evita casos de corrupción? Pero mira el ranking de corrupción de Transparencia Internacional, bajamos 30 puestos. Fuimos el país que más avanzó en la lucha anticorrupción de todo el continente. Esa es la realidad. Jóvenes queridos, datos, no relatos. Pero para hacer daño, crearon tal narrativa de corrupción, persiguieron a tanta gente buena, que ahora tienen terror, pues. Primero, la gente buena entrar al sector público, por eso la mediocridad del gobierno de Lazo. Pero si entran, además, tienen terror de firmar cualquier cosa, pues por eso se demoran 2 años en comprar simples chalecos. Porque si usted compra los chalecos y resulta que es estafado y resultan malos, se va preso usted. No se va preso el estafador, se va preso usted por comprar. O sea, entendamos lo que le hicimos al país, por el amor de Dios. Entendamos lo que le hicimos al país y hoy lloramos lágrimas de sangre. Y entendamos eso para no volver a repetir ese pasado tan triste. Mucho de lo que estamos viviendo es cosecha de lo que ellos mismos sembraron. En todo caso, hay que luchar contra esa corrupción generalizada. Las cárceles es una corrupción generalizada. Usted no puede entrar con un celular, pero de repente 6 fusiles, armas largas. ¿Cómo entra todo eso? Eso es corrupción pura y simple. Ya lo hicimos una vez, depuramos todo eso. Siempre controlamos las cárceles, ¿no? Se invirtió más que nunca en historia. Y por supuesto, puede haber un caso como Odebrecht que ocurrió en 12 países, o un sinvergüenza como Capaya, hoy amigo de Lazo, de Moreno, enemigo nuestro, que robó en la refinería de Esmeralda. Pero son las excepciones, no la regla. No, en verdad luchamos contra la corrupción. Ahora sí hay esa corrupción generalizada, institucionalizada, y hay que combatirla. Pero también está el factor de que la gente tiene terror de entrar al sector público y de tomar decisiones. Porque después de la persecución que hemos sufrido nosotros, todo el mundo tiene temor de que la allanen en su casa porque faltó una coma, de que lo empapelen en los periódicos porque si compró los chalecos salieron defectuosos. Entendamos lo que ha pasado y no volvamos a cometer esos errores. Economista, si bien es cierto, poco se ha invertido en la dotación de dispositivos, de armamento, de chalecos y demás artículos que necesitan los policías para poder combatir a la delincuencia, que realmente ha estado mucho mejor armada que la misma policía. Pero también tiene un trasfondo. ¿Considera usted que ha faltado en este gobierno la inversión pública en el ámbito de educación, también en el ámbito de salud pública, lo que ha conllevado al desenlace de la inseguridad que vivimos actualmente?
porque nunca antes en el país al menos habríamos escuchado que niños tengan un arma, que niños estén reclutados por estos grupos armados y sean parte de estas bandas delincuenciales? Porque hay cerca de 100.000 niños, 50.000 en el régimen Sierra, 40.000 en el régimen Costa, o viceversa, no recuerdo exactamente, 90.000, casi 100.000 niños, que se retiraron del sistema educativo. ¿Qué esperan? Ahí está el caldo de cultivo para la violencia. No es que ha faltado inversión en educación y salud, ha faltado inversión en todo, empezando en la propia policía. No es falta de recursos, es su ejecución presupuestaria. Estaba el presupuesto y no lo han ejecutado. Parte por ineptos, corrupción, ya me voy a explicar por qué, ya voy a explicar qué clase de corrupción, y parte por temor, cosechando lo que ellos mismos sembraron, porque persiguieron tanto que tienen terror, pues la gente, como le decía hace un momento, firma una compra de chalecos, salen malos chalecos y se va preso por corrupto. O sea, ¿qué nos pasa? O sea, pueden pasar esas cosas, suceder esas cosas cuando hay compras públicas, cuando hay inversión pública, puede construir una casa y que se derrumbe, y habrá que enjuiciar al arquitecto, al ingeniero, al fiscalizador, pero se va preso el funcionario público que contrató. O sea, eso es un absurdo, pero eso es lo que hemos tenido que sufrir estos 6 años. ¿A qué clase de corrupción me refiero? A la peor de las corrupciones. Ir al Estado público para defender sus negocios privados. ¿Por qué han abandonado tanto la salud y la educación? Porque cada hospital público que fracasa, negocio pues para las clínicas privadas, como están haciendo su agosto. Porque cada escuela pública que fracasa es más negocio para los colegios carísimos privados. Porque cada universidad pública que fracasa es más negocio para universidades privadas. ¿Usted cree que iba a tolerar Yachay antes la universidad con mayor cantidad de PhD, PhD el máximo grado académico, doctora en filosofía, PhD en una materia, economía, ingeniería, significa que maneja toda esa ciencia, que puede crear ciencia en esa rama del conocimiento? Entonces, la mayor cantidad de PhD del país era la Universidad de San Francisco de Quito, universidad privada recontra cara, $15.000 anuales, pero luego fue Yachay. ¿Usted cree que iba a permitir el sector privado que una universidad pública, gratuita, Imbabura, tuviera más PhD que la universidad privada más cara en Quito? Tenían que destruirla, y eso es lo que han intentado todos estos años. Entonces, ahí está la corrupción. No es simple ineptitud, es que no creen en el Estado y utilizan el poder público para su propio beneficio. Y mientras más dañen los servicios públicos, más negocios tienen los correspondientes servicios privados. Que nadie se engañe en esto. Presidente, ahora, ¿cómo hacemos? Yo no concibo, como padre de familia le hablo, tener dinero ahorrado en mi cuenta y mis hijos sin zapatos, sin ir a la escuela, sin comida. Y algo así está ocurriendo en el país, porque se habla de una reserva importante que está en Suiza. Creo que es de $8.000 millones, corríjame, economista, si estoy equivocado. Pero no la quieren tocar. Estaba en 10.000, ahora debe estar en unos 7.000, ¿no? Creo que ha bajado por el tema petrolero, sí, pero no la quieren tocar. No la quieren tocar y mientras tanto el pueblo muere de hambre. Hay barreras legales que impiden tocarla, pero ¿cómo hacer para poder tomar estos recursos que son del propio Estado e invertirlos en la gente, economista? Mire, realmente me reconforta mucho escuchar sus palabras, que veo que es un periodista consciente y bien informado. Y lo ha graficado muy bien. ¿De qué me sirve tener dinero al colchón si mis hijos se están muriendo de hambre? Para eso le llamaron prudencia. Utilizar ese dinero para alimentar a sus hijos, y no solo eso, para invertir y que se genere más dinero para no solo después alimentarlos, sino educarlos, sanarlos, etc. Eso era el Estado obeso y la irresponsabilidad. Usted lo ha definido muy bien, es una barbaridad. Economía en sentido común, no resiste eso el menor análisis. Ese dinero que tienen depositado en Suiza, sí, compañeros, como me escuchan, en Suiza, el país más rico del mundo, de acuerdo a Naciones Unidas, más desarrollado, primer lugar del ranking de desarrollo humano de este año. Ese dinero que está depositado en Suiza, financiando al país más desarrollado del mundo, es dinero del pueblo ecuatoriano, sector público y sector privado, pero gran parte del sector público, fruto de la deuda externa. Nosotros nos quedamos endeudados, mucha de la plata se fue por fuga de capitales y la otra la mandaron para depositar a Suiza. Entonces, ese dinero hay que ponerlo a trabajar en el país, hay que regresarlo. Usted ha dicho por cuestiones legales no se lo puede utilizar. Cuestiones legales que ellos mismos pusieron pues, en el gobierno de Moreno, con el aplauso de Lazo, para competir al Banco Central ya no en banco, sino en alcancía, que no pueda prestar ese dinero como fue durante nuestro gobierno. ¿Y por qué? Lo que les decía hace un momento. Si no puede prestar el Banco Central, ¿dónde hay que financiarse? En la banca privada, porque está rompiendo récord en utilidades, ¿no? Además, esa plata depositada en Suiza sirve como garantía de la deuda externa que la tienen los propios banqueros. Todo es una argolla, todo es corrupción, no en función del bien común.
la peor de las corrupciones en función de su bolsillo. Eso tiene que cambiar. Habrá que desmontar esas leyes del Morenato y de Lazo. Para eso se necesita mayoría en la Asamblea y traer esos recursos, sobre todo los públicos, pero no exclusivamente. También pueden ser los privados para trabajar por el país. Pero son fondos privados. La plata que usted le presta a un banco, ¿es su plata o la plata del vecino tal vez o del superenemigo? Entonces esa es la noción, el concepto de banca. Capta depósito y coloca crédito. Aquí quieren que el Banco Central capte depósito y del propio sector público y no coloque nada y tenga la plata en Suiza financiando a Suiza. Como usted bien lo ha dicho, eso es una estupidez. O no lo dijo, lo insinuó. Lo pensé. Como el padre de familia que mete dinero bajo el colchón y sus hijos se le mueren de hambre. Una gran estupidez que no resiste el menor análisis. Economista, Luisa González ha dicho que usted será uno de sus principales asesores y usted asesora a muchos países y a muchos gobiernos, tengo entendido. Pero ¿qué acciones tomará en el caso de llegar? ¿Qué es lo prioritario, lo fundamental en un corto tiempo? Y sobre todo tomando en cuenta de que muy probablemente gane la consulta del Yasuní y son importantes recursos que dejaría de recibir el Estado ecuatoriano. ¿Por dónde empezar? ¿Qué hacer de manera urgente en el caso de volver a ser gobierno? No, pongámonos de acuerdo, pues, ¿no? Que queremos inversión pública, carreteras, queremos medicina en los hospitales, cuadernos para los niños, escuelas del milenio, pero no queremos explotación petrolera. ¿De dónde vienen los recursos, al menos en el corto plazo? No, es que queremos superar el petróleo. Sí, por supuesto que hay que superar el extractivismo y vivir del petróleo, pero eso no significa, si usted se está ahogando y tiene un madero, no, lo ideal sería tener un bote, soltar el madero, pues acabarse de ahogar. Eso no significa dejar de explotar adecuadamente el petróleo y morirnos de hambre. Debemos ponernos de acuerdo. Jacupere es uno de los que impulsa esto y al mismo tiempo está impulsando bajar el IVA del 12 al 10%. Esos son otros 400, 500 millones de dólares. En total se perderían en renta petrolera unos 600 más los 500, unos 1.100 millones de dólares. ¿Saben lo que pasa con el país? Y cuidado, que alguien dirá, sí, pero dijeron que eran 1.200 millones, es el ingreso bruto. Lo que queda para el Estado es unos 400 a 600 millones. Pero eso, el resto, no es que se va a Suiza, está en Ecuador. Es el guardia de seguridad, es la empresa de servicios petroleros, es el que iba a comida a las petroleras. Y todo eso queda pues para el desarrollo local. Y ese guardia no es que pone la plata bajo el colchón, va y compra una panadería, y con eso ese panadero puede pagar la renta. Y con eso el dueño del local, con esa renta puede pagar la escuela, o si está en escuela pública podrá pagar, qué sé yo, la ropita donde el artesano, y el artesano con eso va a comprar sus cositas, y el efecto multiplicador. No sabemos algunas veces, no comprendemos la dimensión de las cosas y nos vamos a llevar por la simple propaganda y por la ligereza. Cuidado, nos hacemos en harakiri. Necesitamos el petróleo, lo del Yasuní hay mucha exageración. Se están afectando 250 hectáreas de 1 millón de hectáreas. Ya está la intervención. Si en verdad desaparecerían los Tagaer y Taromenán y las falacias que nos quieren hacer creer, ¿cómo en 10 años no ha pasado eso? Es mentira. Se ha realizado una intervención con sumo cuidado ambiental. No hay prácticamente hay procesamiento ni nada. Todo se saca en tubería para hacerlo afuera. No, hay mucha responsabilidad social también, ¿no? Se trata de contratar gente a la zona, la platita queda en la zona. Entonces, cuidado, nos hacemos nosotros mismos el harakiri. Necesitamos esos recursos para el desarrollo de la Amazonía, para el desarrollo del país, para el buen vivir de todas y todos. Todos estamos de acuerdo que hay que superar el extractivismo en el mediano plazo, pero parece que utilizar el extractivismo para salir de él, invirtiendo en otros sectores, para generar turismo, generar agricultura, generar industria. Pero el impulso inicial va a venir de esos recursos naturales. Economista, antes de avanzar con otro tema, algo muy importante y que hay preocupación también en los ecuatorianos es sobre el tema de la corrupción. Ahí se escuchado casos de corrupción, se ha analizado también, se ha investigado sobre el tema que en gobiernos anteriores, en el actual y en todos se ha registrado niveles de corrupción. ¿Cómo acabar con eso? Porque un corrupto no es que deja factura o que deja pruebas de lo que se lleva de las arcas del Estado, de lo que se roban. ¿Cómo lograr ese cambio, lograr esa transparencia y también de que las personas que acompañen al nuevo gobierno sean personas honestas, que es lo que queremos los ecuatorianos, quienes nos gobiernen sean personas honradas? Para empezar, hablando claro y precisando conceptos, así se combate la corrupción. Porque algunos nos hicieron creer
que un gobierno honesto es el que no tiene caso de corrupción. ¿Dónde pasa eso? En Alemania hubo un famoso caso de corrupción, en España, caso así. En el Vaticano el Papa Francisco encontró corrupción. En Estados Unidos se encuentra corrupción todos los días. Y así nos engaña. Una cosa es un gobierno que tolera la corrupción, otro un gobierno que enfrenta casos de corrupción. Y en 10 años, ¿cómo es posible enfrentar casos de corrupción? Y fuimos los primeros en denunciarlo, como el caso Refinería con este sinvergüenza Capaya, que luego, mire, de quién es amigo, de nuestros adversarios. Se muestra claramente quiénes están al lado de la corrupción. El caso de Brecht, que es el caso más sofisticado de corrupción de la historia de la humanidad y ocurrió en 12 países. Pues somos nosotros los corruptos, ¿no? Y por eso metieron preso más de 5 años al ex vicepresidente Jorge Glass. Y además una gran hipocresía, porque todos estos casos de corrupción se han podido dar con los paraísos fiscales. Queremos combatir la corrupción, combatamos los paraísos fiscales. Pero Ecuador tiene un presidente que es el primero en tener su plata en esos paraísos fiscales. Entonces, una cosa es tener casos de corrupción, otra cosa es ser un gobierno corrupto. Cuando yo llegué al gobierno, la corrupción campeaba. Y se vendían los cupos de las escuelas, los cupos de universidades, en los hospitales, sobreprecios, el registro civil, tramitadores, ¿no? Eliminamos todo eso. Fuimos el país que más bajó en el ranking de corrupción de Transparencia Internacional, del puesto 150 al 120. Revisen, jóvenes queridos, el ranking del 2007 y el ranking del 2017 y verán cómo bajamos, ¿no? Fuimos el que más bajó en toda América Latina. Fuimos los campeones en la reducción y en la lucha contra la corrupción. Pero la verdadera lucha, no la lucha de estos corruptos que nos han robado, hasta la propia lucha anticorrupción. Ahora sí hay corrupción institucionalizada. Ahora sí hay corrupción generalizada. Usted ve lo que pasa en el registro civil, en el sistema educativo, se venden los puestos en el sector público, pero no solo eso. El mal ejemplo viene del propio presidente. Se descubrió en el 2022 sus cuentas secretas en Delaware, Pandora Papers, una investigación de 600 periodistas a nivel internacional, y dijeron que Delaware no era paraíso fiscal y que no pasaba nada. El propio presidente de la República. Por eso Lazo debió irse a su casa y debió irse preso, porque había perjurio, engañó, porque había evasión de impuestos, porque estaba utilizando paraísos fiscales. Luego viene el caso de repartición de aduanas, quedó también enterrado. ¿Por qué? Porque Lazo es amigo de los medios de comunicación hegemónicos. Luego el caso Gran Padrino, y hasta paradójico, ¿no? Porque estaban construyendo una narrativa que nosotros éramos narcopolíticos, que yo había dado parte del territorio nacional a las mafias del narcotráfico, y les revienta en su cara el más grave caso de narcopolítica en la historia nacional. Asesinan al principal testigo, Rubén Chévez. Ya ni hablan de eso. Hablan del asesinato de Nea Gabela hace 14 años para perjudicar a Correa. Pero no se habla del asesinato del principal testigo de un gravísimo caso de narcopolítica de hace pocos meses, ese asesinato. Entonces, ¿cómo se combate la corrupción? En primer lugar, transparentando criterios y conceptos, diferenciando. No nos pueden poner a todos en la misma cesta. Una cosa es un gobierno que enfrenta casos de corrupción, que es imposible, sobre todo si se tiene 10 años en el poder, a un gobierno que tolera la corrupción como fue el gobierno de Moreno y Lazo. Y el ejemplo viene del propio presidente. Y contrataron empresas gringas para que revisen mi movimiento migratorio y financiero. Ahora se sabe que la CIA me espió al menos en el 2015 y no ha encontrado absolutamente nada y tiene que condenarme por influjo psíquico y son el hazmerreír a nivel mundial. Esto viene del ejemplo del presidente. Economista, ¿cómo enfrentarse a esta campaña? Una campaña en donde muy probablemente va a suceder lo que le hicieron a Arauz. Llegó el fiscal de Colombia, se habló de las computadoras, de la guerrilla, y va a suceder lo mismo. ¿Ustedes se anticipan a lo que podrían hacer esta campaña sucia, esta campaña en donde no hay escrúpulos de decir y hacer muchas cosas? ¿Qué es lo que se viene, economista, en esta cortita campaña, pero que seguramente traerá este tipo de penosas sorpresas? Usted lo ha dicho, se viene una campaña sucia, están desesperados, pero no es a nosotros anticiparnos esa campaña sucia. Es al pueblo ecuatoriano ya no dejarse engañar. Pues si ya nos dejamos engañar nuevamente, usted lo ha dicho. Dijeron que teníamos financiamiento del Ejército de Liberación Nacional, vino el fiscal y luego ganaron ellos y ya no había nada. Dijeron que íbamos a hacer fraude, ganaron ellos y dijeron que ya no había nada. Ya no se volvió a hablar del asunto. Hacen los refritos, no que en el bombardeo de las FARC en el 2008, las computadoras. ¿Usted cree que si eso fuera cierto, yo ya no tendría un juicio en Estados Unidos, algo así? No, todo es una mentira. Pero son los refritos y si no es ya responsabilidad nuestra. No podemos anticiparnos a la mala fe de nuestros opositores. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros, del pueblo ecuatoriano, del pueblo amazónico, ya no volver a caer en esas trampas, en esos absurdos, ¿no? Esos shows que nos montaban para engañarnos, ¿no?
Ya si nos dejamos engañar nuevamente, pues ya, ¿qué puedo hacer? O sea, si no aprendimos la durísima experiencia, cuando tuvimos un irresponsable que dijo que en 100 minutos iba a resolver todo, cuando montaron los shows como el fiscal colombiano, como que si Andrés Arauz era un pipón, que nos financia la narcopolítica y la revienta a ellos en el caso de narcopolítica, que nos financian la FARC, cuando si fuera cierto, pues ustedes creen que después de tantos años ya no tendríamos algún juicio en Estados Unidos, alguna cosa. Ya si creen esas barbaridades, ¿qué podemos hacer? Economista. El futuro está en nuestras manos. Economista. Dios quiera que no nos volvamos a dejar engañar. ¿Okay? Economista, le escuchaba Sí, a usted en una entrevista a través de redes sociales y usted indicó y reconoció que en el 2017 se cometió una ingenuidad al poner a Lenin Moreno. Ahora, en la actualidad, en estas nuevas elecciones, ¿cómo evitar aquello? ¿Cómo volver a creer en quienes están formando parte de sus filas dentro de este partido político como es Revolución Ciudadana? ¿Cómo identificar a los mismos actores que fueron parte de su gobierno hace años? Luego vino el señor Moreno, luego formaron parte de ese gobierno y se convirtieron y odiaban ya al correísmo. Luego también asombrosamente pasaron a formar parte o quisieron algunos ya formar parte del lacismo. Han venido de gobierno en gobierno y ahora los mismos de siempre buscan estar nuevamente en las filas de Revolución Ciudadana. Bueno, yo creo que está exagerando un poco, ¿no? Porque no es que están volviendo todos los traidores. O sea, Luisa González nunca ha traicionado, se ha jugado la vida por nuestro proyecto. Algo similar a Andrés Arauz. ¿Usted nos responsabiliza lo de Lenín Moreno? Sí, somos responsables, nosotros presentamos. Yo no creo que haya utilizado la palabra ingenuidad. Fuimos engañados por un psicópata, porque el tipo no es normal. ¿Usted cree que es normal alguien que dice que hemos construido una carretera hacia ningún lado? ¿Se acuerda? Lo dijo en CNN, ¿no? Para el narcotráfico, y era el tramo que le correspondía a Ecuador, y el tramo colombiano se demoró 2 años más. Y cuando ya está el tramo colombiano, va a inaugurar esa misma carretera. ¿Usted cree que es alguien normal, sin Rojas? De alguien normal decir que ha habido 10 años de corrupción y él era el vicepresidente. Ahora dice que está luchando contra una dictadura para que no vuelva la dictadura de Correa, y 10 años participó en una dictadura y nunca se dio cuenta. ¿Usted cree que es normal? Ahora, por supuesto, todas estas barbaridades las puede decir con el apoyo de la prensa, que nunca le dice, oiga, no hable tontería. Entonces entendamos una cosa, la traición existe en la historia de la humanidad. Traicionado fue Jesús, Eloy Alfaro, Simón Bolívar. ¿Qué no vamos a ser traicionados nosotros? Pero el traicionado es víctima, autor, no es cómplice. Hay indignación, me entiendo, pero sepan diferenciar, ¿no? Sepan diferenciar el trigo de la cizaña, porque nosotros hemos sido víctimas. ¿Quiénes fueron victimarios con Moreno? Los que después de la traición de Moreno se prestaron para apoyarlo. Esos fueron Lazo y gran parte de los medios de comunicación hegemónicos que le permitían cualquier cosa a Moreno, entre ellos romper la Constitución, dar un golpe de Estado con la consulta mañosa del 2018 y poner a Trujillo con tal de que persiguiera a Correa. Sepamos establecer responsabilidades. Nosotros hemos sido víctimas de un traidor, hemos sido cómplices de este traidor y tenemos experiencia, por supuesto. Y hoy es momento de unir a la patria, siempre y cuando no hayan pasado líneas rojas, porque también tenemos dignidad. Los traidores, los corruptos, que se queden nomás con sus intereses, con sus socios, que no tendrán cabida en la Revolución Ciudadana. Economista, justamente esas líneas rojas, yo estoy muy de acuerdo, usted ha dicho que uno de los valores más importantes es la lealtad y yo lo creo así. Aquí en Pastaza hay una candidata, la candidata principal a la Asamblea, la ingeniera Jimena Morante, pero nosotros que ya llevamos mucho tiempo en esto y la conozco a Jimena Morante por sus anteriores participaciones, ella participó en una alianza con Creo Suma y publicaba en sus redes sociales y decía en sus discursos que ustedes son unos ladrones, que Correa es un ladrón, que Glass es un ladrón, que la década robada. Publicaba todo eso y nosotros tenemos los tweets, las publicaciones, los archivos. Y esas líneas rojas, presidente, no son las que no hay que cruzar. ¿Cómo se seleccionaron a los candidatos? Si es cierto lo que usted dice, es un gravísimo error que hemos cometido. Si es cierto lo que usted dice, yo no conozco a la señora, no lo ubico. ¿En qué puesto está? Es la primera candidata, la candidata principal. Y eso lo sabe el presidente de Pastaza. Y eso lo sabe ¿Cómo se llama la señora? Jimena Morante. Y eso lo sabe el presidente del partido. Yo me tomé fotos, videos. Sí. Candidato, no sé si ella viajó, no la ubico, sí, no la recuerdo. Sí viajó. ¿Y cómo se selecciona? Normalmente, pues, proponen por las directivas, porque palo porque boga, palo porque no boga. Si uno nombra a los candidatos, el autoritario.
Si recibe las recomendaciones de las entidades provinciales, entonces estamos metiendo a todo el mundo. Mire, no recuerdo bien a la señora, probablemente sí la vi, no por el apellido, por el nombre Jimena, ¿ya? Pero habrá que analizar el caso. Sin embargo, son nombres que los presenta la propia directiva de Pastaza, pero por eso no se puede generalizar. Evidentemente. No podemos o sea, son centenas de candidatos, que usted saca un candidato que de acuerdo con usted ha insultado y no es correcto, y ya todo está mal. No nos hagamos ese daño. No nos hagamos ese daño. Tenemos todito lista 5 y cualquier problema lo resolvemos al día siguiente de la victoria. Economista, ya para ir concluyendo, una posible consulta popular, Sí. ¿es necesaria? Yo creo que sí es necesaria, pero ¿cómo lo tomará el pueblo ecuatoriano? ¿Volver a reinstitucionalizar el país? No tanto cambiar la Constitución. ¿Cómo se va a hacer? ¿Se hará en este periodo, en el caso de ustedes, llegar al gobierno? Hay un problema muy concreto, que nadie se engañe. Se han tomado todo. O sea, nosotros siempre tuvimos que luchar contra los poderes fácticos, los medios hegemónicos, el Amazonas, el Banco de Pichinche, Coavisa, el Universo, el Comercio, contra el poder económico, las grandes cámaras de producción, contra la Embajada de Estados Unidos, que si uno no se somete a sus caprichos, entonces es enemigo. Yo estoy en Estados Unidos, quiero mucho a Estados Unidos, pero esa es la mentalidad que tienen lastimosamente en política exterior. Entonces, contra ciertos sectores de la fuerza pública. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene? El poder político, ganar una elección, que no es ganar el poder, y el poder del Estado. Ese poder del Estado, legítimo, que usted adquiere cuando gana una elección, se lo ha perdido, está tomado por esta gente, por el trujillato. La Corte Constitucional del Trujillato, la Fiscalía del Trujillato, el Procurador del Trujillato, Contraloría está en manos del Trujillato, Consejo de Judicatura, Sistema de Justicia, Superintendencia. Gobierno, si no es el de ellos, para que sigan destruyendo al país, si no es un Otto, un Yaco, un Villavicencio, un Topi, quien sea. Si somos nosotros, y somos la verdadera oposición de Lazo, nos van a querer atar de mano para que no podamos hacer absolutamente nada. Entonces, para zafarnos de esa camisa de fuerza, muy probablemente se requerirá una constituyente que, como usted bien dice, no es para cambiar la Constitución. Alguna reforma habrá que hacer y por ahí algunas reformas interesantes. Pero la Constitución es muy buena en general. Servirá es recuperar la institucionalidad de los estados, que está en manos de los peores. La fiscal es la peor, es una corrupta y inepta, fue la peor del examen. La pusieron ahí para que nos persiguiera. Está en manos de los peores la institucionalidad del Estado. Solo la condición suficiente era que odien a Correa. Y así no vamos a poder gobernar. Entonces, muy probablemente se requiera de esa constituyente. Y al pueblo ecuatoriano se le exigirá un esfuerzo adicional para recuperar la patria. Porque si no, se ganarán las elecciones, pero seguirán los mismos en el poder. Economista, una última inquietud de mi parte. ¿Usted considera o analiza la posibilidad de ser candidato en las elecciones del 2025? Quitaron los derechos políticos. Me sentenciaron por influjo psíquico, 8 años de cárcel y me quitaron derechos políticos. Eso de las merrinas a nivel mundial. Eso se les va a derrumbar más temprano que tarde. Y esperamos que en las Naciones Unidas el veredicto esté en el próximo año. Y es de obligación cumplimiento en Ecuador, de acuerdo, de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con nuestra Constitución. Pero muy probablemente se les derrumbe antes también en el país, porque siempre los casos penales siguen abiertos y hay el recurso de revisión. Y ahí hay para cualquier cantidad para anular toda esa payasada, porque nunca ha habido sobornos, todo fue un montaje. Y como no tuvieron que acusarme, entonces me acusaron de influjo psíquico. Me acusaron por dominio de la organización. Se les derrumba esa acusación y me condenan por B, instigación a través de influjo psíquico. Eso no se ha visto en la historia de la humanidad. Entonces, esto se le va a derrumbar más temprano que tarde. Tal vez ahí recupere mis derechos políticos para ser candidato. Pero recuerden que también me impidieron ser candidato a la presidencia por la consulta del 2018, que también es inconstitucional. Hicieron leyes retroactivas. Vamos a ver, yo soy lo menos importante. Si donde más útil a mi patria soy es sirviendo el café en la presidencia, ahí estaré. Uno tiene que estar donde es más útil. Hay que buscar ser útil, no ser importante. Y esa ha sido mi norma durante toda mi vida. Economista Rafael Correa, gracias por estar con nosotros esta mañana. Esperamos nuevamente volver a comunicarnos con usted y que en algún momento pueda regresar y venir a la Amazonía. Fuerza, Amazonía, fuerza, que ha sido muy golpeada la Amazonía, ¿no? Y nuevamente volverá a ser abandonada. Volverán los días de gloria, volverá a ser la Amazonía la privilegiada de las políticas públicas. A no perder la fe, y este 20 de agosto con más ganas que nunca, todito 5. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias, economista. Son las 7:50.